Siéntate, prepárate, es momento de disfrutar un café con Dios. Es muy agradable pasar tiempo con usted aquí en Café con Dios, en Jonás. En el capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Por qué dormía Jonás? Aquello estaba que ardía, es decir, la tormenta estaba todo lo que daba, el Señor los estaba persiguiendo. Obviamente cada uno empezó a clamar al Dios que conocía, ídolos, por supuesto, y el que conocía al Dios verdadero, al Dios del universo, al que podía calmar la tormenta, estaba echado, porque así dice literalmente. ¿Por qué dormía Jonás? Pienso que el alivio de haber escapado de la misión que se le había encomendado era tan inmenso que Jonás se podía dar el lujo de dormirse un poquito, descansar un poco. Piénselo, ¿cómo podía tenerle miedo a una tormenta cuando había escapado de la tarea de predicar el arrepentimiento a los asirios? Estos asirios que eran malvados y empalaban a la gente y los despellejaban vivos. Entonces, piénselo, esto ni se comparaba con aquello otro. Este pensamiento insensato había producido en él una falsa ilusión de seguridad. Cuando hemos elegido el camino de la desobediencia, Dios siempre va a usar lo que sea para reprendernos. Muchas veces ha usado a los paganos que están en tinieblas como voceros del Altísimo. Incluso hasta un asno, una burra puede ser un instrumento, como lo fue en el caso de Balaam, ¿se acuerda? Iban caminando y la burra vio el ángel y se apartó del camino. Balaam azota a la pobre asna, la pobre burra, y entonces el Señor abre la boca de la burra y comienza a hablar. Y en este caso que estamos leyendo, el mismo capitán del barco vino a reprender a Jonás, un impío, exhortándolo a hacer lo que debería haber hecho desde un principio, clamar a Dios. La verdad es que no podemos desobedecer a Dios en una cosa sin que sean afectadas las demás cosas en nuestra vida. La desobediencia en un área acarrea consecuencias para la vida completa. Cuando Jonás le dio la espalda al Señor, comenzó a caminar por ese camino muy peligroso donde se intenta seguir a Dios, y lo pongo entre comillas, a nuestra manera. El pecado produce en nosotros una especie de adormecimiento que nos lleva a perder toda sensibilidad espiritual. El Salmo 32, versículo 9, dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. El autor del Salmo dice que la persona que no se acerca a Dios, que no confiesa sus pecados, que no se pone a cuentas con el Señor, es como el caballo o como el mulo, que no tiene entendimiento y que tiene que ser sujetado, amarrado con ese cabestro, con ese freno. En un sentido figurado, cuando escogemos darle la espalda al Señor, Él nos va a sujetar, así como un caballo, con cabestro y freno, porque el diálogo ya no funciona en nuestro caso. Entonces será necesario usar un poquito de fuerza. Yo te animo para que escuches la voz del Señor, para que camines en obediencia a Dios y que sea su voz, que sea su mandato, la ley en nuestra vida. Que Dios te bendiga y gracias por continuar aquí en Café con Dios. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada
más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy